Si quieres aprender a crear tu propio portafolio para mostrar tus habilidades al público y obtener mejores oportunidades de encontrar un trabajo en alguna empresa o como desarrollador freelancer, pues este video es para ti. Aquí te voy a enseñar a crearlo con las secciones de mayor relevancia que puedes utilizar y con un diseño elegante utilizando únicamente HTML, CSS y un poco de JavaScript para las animaciones. Además de contar con un diseño responsivo que se va a acoplar completamente a las diferentes resoluciones de pantallas de los dispositivos móviles, los cuales van a contener las funcionalidades necesarias para que esto funcione correctamente. Y por último, este portafolio va a estar optimizado al máximo posible para obtener el mejor rendimiento en cualquier dispositivo. Si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en la caja de comentarios y el repositorio de este template va a estar en la descripción de este video o va a estar fijado en el primer comentario. Sin nada más que decir, comencemos. La estructura de nuestro proyecto va a estar conformado por el archivo index.html, así como su hoja de estilos, y dentro de assets vamos a tener las imágenes y archivos que vamos a utilizar en el proyecto. En el archivo index.html ya tenemos la estructura básica, donde dentro del body ya tenemos especificado las secciones y el ID correspondiente a cada uno, que lo vamos a ver más adelante. Mientras que en la hoja de estilos ya tenemos declarado algunos, que de manera global estamos indicando que el margen y el padding va a ser 0. Aquí estamos declarando las variables globales que nosotros vamos a utilizar. Dentro del body estamos especificando el background color, el font family, el color de la letra, el alto y el ancho máximo que va a tener. Y como vemos, aquí estamos utilizando nuestras variables. Y tenemos una clase, el container, el cual va a ser el contenedor de todo nuestro proyecto, con su respectivo estilo y además su media query para que cambie cuando la pantalla sea menor a 992 píxeles. Una vez explicado esto, vamos a implementar una librería para facilitarnos la escritura de estilos CSS. En este caso nos vamos a nuestro navegador, vamos a escribir primefaces.org y una vez que estemos dentro simplemente nos vamos al apartado de setup, vamos a load from cdn, copiamos este link y lo pegamos en nuestro index.html en el apartado del head. Ahora simplemente también vamos a utilizar el tema de esta librería y una vez hecho esto, ahora vamos a implementar nuestra librería para poder utilizar los iconos. En este caso va a ser Foundation. Si tienen una cuenta, simplemente se van al apartado del script y lo obtienen, y si no, se crean una cuenta y ya lo podrán obtener. Copiamos el script y de igual forma simplemente lo copiamos debajo del último link que hemos pegado. Una vez hecho eso, ya podemos comenzar. Vamos a empezar con el desarrollo de nuestra navegación, es decir, el header. Por eso utilizamos la etiqueta header, vamos a utilizar el atributo class y utilizando la librería que nosotros hemos instalado de primefaces vamos a utilizar algunas clases que va a ser flex para indicar que va a ser flexible esta sección. El ancho va a tener full, que recuerden va a ser 100 BV, fixed para indicar que este elemento va a estar fuera del DOM para poder utilizar la navegación fija, que ya lo vamos a ver más adelante, que va a estar ubicado arriba y va a tener un z-index de 1. Vamos a utilizar ahora la etiqueta nav, igualmente la clase, vamos a especificar que va a ser flex, justify content between, para que todos los elementos estén alrededor de estos. Vamos a crear una clase que se llame navbar y además vamos a también utilizar que el ancho va a ser el full de la pantalla. Dentro de este nav vamos a crear un span, el cual va a contener nuestra imagen. Esta clase va a tener una clase llamada logo, que lo vamos a estilar en la hoja de estilos, y vamos a utilizar la clase de cursor pointer de primeflex. Dentro de esto vamos a utilizar la etiqueta imagen, vamos a indicar dónde se encuentra nuestra imagen que vamos a utilizar para el logo. Para esto simplemente damos punto, slash, va a estar en assets y el logo. Este primero es la lequito, en alt es el texto alternativo en caso de que no aparezca la imagen por algún motivo. En este caso voy a poner logo portafolio. Seguido de esto, después del spam vamos a crear un input que va a ser de tipo checkbox, el cual nos va a ayudar para crear el menú hamburguesa, como lo saben decir, que va a ser para el responsive. Además de esto va a tener un area label, que en caso de que se tenga alguna pantalla que es de lectura, como saben tener hoy en día, simplemente vamos a mostrar esto, para que en caso de que se utilice esa funcionalidad, simplemente va a leer ese texto. Después de esto también vamos a crear una clase que se va a llamar checkbox y también vamos a colocar que
En extra large, este input va a estar oculto. Este extra large viene de la librería de Prime Faces. Básicamente esto lo que nos va a permitir es realizar nuestro diseño responsivo. Si es que nos vamos a nuestra librería de Prime Faces, vemos que aquí en el setup tenemos estos breakpoints, que es básicamente para hacer el diseño responsivo que nos facilita esto. Tenemos small, medium, large, XL y la dimensión que tiene por defecto. Entonces en este caso en extra large va a estar oculto este input que va a ser hasta antes de los 1200 píxeles. Perdón, hasta después de los 1200 píxeles. Una vez hecho eso, simplemente damos un enter y ahora aquí vamos a crear una clase que se va a llamar hamburger lines para crear las líneas del menú. Dentro de esto vamos a tener 3 spans. Cada uno de estos spans va a tener una clase llamada line y también va a tener line 1, line 2 y line 3 respectivamente. Después de esto vamos a crear otro contenedor, otro div que se va a llamar gd-info. Aquí va a estar nuestro menú básicamente con el listado. También a esta clase vamos a aumentarle la siguiente clase que se va a llamar flex align item center. Y finalmente que va a tener un gap de 3. Esto es para indicar que va a tener una separación entre elementos de 3. Seguido de esto creamos una etiqueta UL. Después creamos una clase que va a ser de tipo flex. Va a ser una columna. La dirección lo indicamos con flex column. Indicamos que en extra large esto en cambio ya va a ser una fila. Por eso utilizamos flex row. Y finalmente le quitamos los estilos a esta etiqueta UL utilizando la clase list none. Después vamos a crear el listado con LI. Vamos el asterisco por 4 para que me genere 4. Y aquí simplemente vamos a ingresar lo que necesitemos. Una vez ingresado ya los nombres que necesitamos, vamos a dar un enter. Y dentro de esta misma clase de header info, vamos a crear una nueva que se va a llamar hire me button. Este simplemente es para crear el botón de contacto. Este indicamos que va a tener un padding top de 4, que como vemos aquí es de 1.5 rems. Y un rem equivale a 16 píxeles, así que pueden hacer el cálculo. Vamos a utilizar la etiqueta href. Aquí vamos a especificar que va a ser mail to. Ingresamos el nombre del email que nos corresponda. En este caso va a ser johnemail.com. Aquí va a llamarse este texto que se va a llamar contrátame. Además de esto vamos a crear una clase que va a ser cursor pointer para que cuando pasemos el mouse por encima de este nos aparezca esa pequeña opción. Vamos a especificar que no va a ser un texto subrayado, ya que por defecto la etiqueta A viene de ese modo. Le vamos a indicar que va a tener un border round LG, simplemente para hacer los bordes un poco redondeados. Indicamos que el texto dentro de esto va a ser XL, que viene siendo 1.25 rem, y que en extra large este texto va a ser small. También vamos a indicar que va a tener un área label. De igual forma, simplemente en el caso de que se tenga una lectura de esto, que se va a llamar enviar mensaje al correo electrónico. Entonces cuando den clic en este enlace simplemente se va a abrir el correo electrónico y van a poder enviar el mensaje. Ahora ya tenemos hecho esto. Si guardamos y abrimos o mejor dicho, lo vemos en nuestro servidor, para esto estoy utilizando una extensión que se llama Live Server, que en caso de que no lo tengan, simplemente van a extensiones, escriben Live Server, le instalan y acá en la opción de abajo ven que les va a aparecer una opción que diga Go to Live, como a mí me pareció. Simplemente lo aplastan y ya se va a ejecutar su servidor. Entonces si ahora nos vamos a nuestro navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestro logo con el listado de UL y con la información correspondiente, pero ahora vamos a estilarle para que quede un poco mejor. Para eso nos vamos a nuestro archivo de styles.cs. Vamos a utilizarlo de esta forma y en este caso simplemente para facilitar la escritura de código voy a ir copiando y voy a ir explicando. Para empezar vamos a tener la siguiente clase de .navbar, que es la que habíamos creado dentro de esta etiqueta llamada nav. Le vamos a decir que va a tener un padding de 0 arriba y abajo y de 12 rems a la izquierda y derecha. Va a tener un background color y la posición va a ser relativa. Mientras que el logo va a tener un ancho de 120 píxeles, la altura auto y va a tener un margin top de 1 rem.
Dentro de los estilos del listado, cada uno de estos va a tener un padding de 2.5 rem arriba, 1.2 a la derecha, un rem abajo y 1.2 a la izquierda. Y va a tener la propiedad de cursor pointer. Además de esto también tenemos la clase HideMyButton, que como recuerden es este apartado de acá, que la etiqueta va a tener su background color, el color del texto, el tipo de letra que va a ser, el tamaño de esta letra, el padding que va a tener entre el elemento, el border que lo vamos a quitar y el ancho igual del borde que va a ser 0. Si guardamos esto y vamos a nuestro navegador, vemos que ya nos queda más bonito nuestro diseño. Ya tenemos aquí el botón, hecho el padding y el resto de información. Ahora vamos a seguir estilando, que de igual forma vamos a utilizar la siguiente clase, que lo único que va a hacer es que cuando pasemos el mouse por encima va a cambiar de color nuestro listado. Y una vez hecho esto, simplemente vamos a guardar. Y como vemos, ya tenemos este efecto. Ahora tenemos que estilar esto para que sea de modo responsive. Pero antes de eso, como vemos aquí, se supone que esto debería estar en una misma fila, pero lo estamos poniendo abajo. Esto sucedió ¿por qué? Porque en esta clase de header info escribí mal flex. Simplemente lo corrijo, guardamos y ahora sí está todo correctamente en orden. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es simplemente realizar el diseño responsive de esta navegación. Como vemos en este caso ya nos apareció el input, ya que según la clase que hemos descrito es que simplemente cuando sea superior a 1200 píxeles el input va a estar oculto. Y como ya vemos acá arriba que es menor a eso, nos aparece aquí. Así que ahora vamos a estilar esto para que tengamos nuestro diseño responsive. Lo primero que hacemos es crear una media query que va a tener el ancho máximo de 1200 píxeles de la pantalla, que recuerden eso es lo que habíamos visto en PrimeFaces. Vamos a especificar que la clase .navbar cuando sea inferior a esta dimensión va a tener un padding de 0 arriba y abajo, y a diferencia de la primera que habíamos puesto 12 rem, en este caso va a ser simplemente 2 rem, izquierda y derecha. Vamos a ahora estilar nuestra clase checkbox, que recuerden es de este input, que lo vamos a colocar en posición absolute. Display block va a tener una altura y ancho de 32 píxeles. Al ser una posición absoluta necesitamos especificar en qué posición o en qué lado se va a encontrar. Por esto decimos que arriba va a estar 2 rem, es decir, 2 rem de arriba para abajo, y de la derecha igual va a estar ubicado del lado derecho hacia la izquierda en 2 rem, que ya lo vamos a ver para que sea más claro. Z-index va a ser 2, el opacity en este caso lo voy a cambiar a 1 simplemente para que puedan ver, y el cursor pointer va a ser de ese tipo. Entonces si es que guardo, como vemos ya está aquí nuestro input con el checkbox correctamente ubicado. Ahora lo que vamos a hacer es destilar nuestras líneas del menú hamburguesa, como así lo saben llamar. En este caso, como vemos, estoy destilando navbar.hamburgerlines.line, es decir, vamos a destilar estos spans. Lo vamos a decir que va a ser un display block, que va a tener una altura de 4 píxeles, el ancho del 100%, un border radius de 10 píxeles para que sea un poco redondeado, y el background va a ser blanco, es decir, el fondo. Después vamos a decir que la línea 1, que viene siendo el primer span, va a tener un transform origin de 0,0, es decir, que el origen va a ser abajo, que la transición simplemente va a ser de este atributo de 0.4 segundos y easy out. La línea 2 simplemente va a tener igual una transición de 0.2 segundos. La línea 3 va a tener igual un transform origin, pero que va a ser en el eje X0 y en el eje Y va a ser del 100%. Este lo vamos a ver simplemente para hacer el efecto de la animación del menú. Y igual la transición va a tener con su respectivo valor. Después de esto lo que vamos a hacer es simplemente utilizar otra propiedad que va a ser header info.ulli, esto para estilar nuestro listado, que vamos a decir que va a tener un padding de 0, el margen va a ser de 2 rem arriba y abajo y de izquierda a derecha 0. Va a ser el cursor pointer y el tamaño de la letra va a ser xlarge. Ahora si guardamos, vamos a nuestro navegador y vemos que tenemos aumentado el tamaño del texto y que ahora va a ser una columna, pero nos falta el menú. Para esto simplemente vamos a añadir nuevas propiedades a la clase navbar.hamburgerlines, que esto va a estar ubicado en esta parte. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un display block. Estas líneas van a tener un alto y ancho correspondiente. Va a ser posición absoluta, ubicados de igual forma a 2 rem a la arriba y derecha para que esté encima de este checkbox. Después de eso va a tener un Z-index de 1. Va a ser display flex, indicamos que va a ser una columna para que estén todas de ese modo, y que va a ser un justify content space between. Entonces si nosotros guardamos, parecería que aún no tenemos nada, pero esto es porque nos falta colocar
que el checkbox, es decir, el input, tenga una opacidad de 0. Entonces ahora si lo quitamos y guardamos, vemos que ya tenemos aquí nuestro menú. Una vez hecho eso, seguimos con el apartado final. Aquí lo que vamos a realizar es simplemente que cuando la pantalla sea menor a 1200 píxeles, simplemente hacemos que el hover que habíamos colocado del background color, que sea tomate, ya no va a estar estilizado. Ahora lo siguiente es utilizar la clase header.info, donde vamos a colocar que va a tener un padding top de 120 píxeles, una altura de 100 bh, un background color que va a ser naranja. Por esto es nuestro secondary color, que si damos clic, vemos que es ese. También vamos a tener un posición absolute, va a estar ubicado arriba y a la derecha en 0, va a hacer un overflow auto, y el transform lo hacemos que se traslade en X y Y, en los ejes de X y Y un 150%. Esto va a ser un display flex direction column, y va a tener una transición en la propiedad de transform de 0.5 segundos con easy in out. Esto es simplemente para que si nosotros guardamos esto y vamos al navegador, vemos que ya no nos aparece esto. Esto es porque este menú se ha desplazado 150 hacia la derecha, es decir, a este sector. Ahora lo siguiente es simplemente hacer que esto funcione a través del input que hemos creado. Para esto vamos a utilizar las siguientes propiedades. Utilizamos navbar para acceder al input, es decir, la clase navbar para acceder al input, que indicamos que sea de tipo checkbox, y cuando este haya sido seleccionado, es decir, cuando esté checked, vamos a especificar que todos los demás elementos que se encuentren dentro de .headerinfo van a tener un transform de translate x0, es decir, que se va a mover en el eje x a la posición 0. Además también que cuando sea checked, vamos a especificar que la línea 1 va a rotar 45 grados, es decir, esta primera de aquí. En la línea 2 simplemente hacemos un transform, y que en la escala en Y, es decir, de manera horizontal, va a ser 0. Esto para que sea más pequeña, que ya lo vamos a ver. Y en la línea 3 simplemente lo rotamos, pero al sentido contrario, que va a ser menos 45 grados. Entonces con esto ya debería estar funcionando nuestro menú responsivo. Si guardamos y vamos al navegador, ahora con aplaste, vemos que ya nos aparece nuestro menú, que viene de la derecha hacia la izquierda con la correspondiente información, y si vemos la animación, este está girando 45 grados la línea de arriba, de igual forma la de abajo, mientras que la del medio simplemente le escala en Y vemos que desaparece. Con esto ya tenemos nuestro header correctamente elaborado, y lo último que tenemos que hacer es que simplemente añadir una nueva media query para que el navbar tenga un poco más de padding cuando la pantalla sea desde 992 píxeles hasta 1200 píxeles. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto simplemente para mejorar el diseño al momento de que lo veamos en modo tablet, por así decirlo. Simplemente guardamos, y con esto ya tendríamos nuestro menú responsivo correctamente elaborado. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar con nuestra pantalla de home. Para esto nosotros vamos a utilizar la clase container que habíamos creado al inicio del video, que va a ser el contenedor de todo nuestro proyecto, que va a tener el respectivo padding. En este caso, simplemente para mejorarle, le voy a quitar estos dos últimos, y con esto ya sería básicamente lo mismo. Ahora, este container lo vamos a encerrar hasta antes de la sección de freelancer. Entonces, encerramos estas dos secciones de aquí y vamos a empezar a trabajar con el home. Damos un enter aquí y vamos a realizar lo siguiente. En esta sección vamos a crear una nueva clase que se va a llamar homepage, que ya lo vamos a utilizar los estilos correspondientes. Vamos a especificar que va a ser flex, los ítems van a estar alineados al centro, y el contenido de igual forma va a estar en el centro. Esto para que todo se encuentre en la mitad de la pantalla. De ahí, cuando sea extra large, especificamos que va a ser un content between, además de que esto va a tener un grid, el grid no gutter para eliminar los márgenes y paddings que esto nos genera por defecto, y que además va a tener un gap de 4 para la separación de elementos. Ahora dentro de esto vamos a crear una nueva clase que se va a llamar left content, que va a ser el contenido de la izquierda, el cual va a ocupar 12 columnas, y de igual forma en extra large, cuando pase esta dimensión, va a ocupar 6 columnas, es decir, todo lo inferior a las pantallas de extra large va a ser de 12 columnas. Ahora dentro de esto, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que se va a llamar message bubble, que es para la burbuja. También va a tener una clase que se llama triángulo, que lo vamos a estilizar, y además de esto también va a tener un margin bot
de 4 y también cuando sea medium la pantalla va a tener un margin bottom de 2. Damos un enter, tenemos la clase ya creada y dentro de esto vamos a crear una nueva clase que se va a llamar message text. Va a tener un padding de 2 píxeles en small. Cuando la pantalla sea small va a tener un padding en cambio de 3 píxeles y también va a ser el texto va a estar alineado en el centro. Ahora dentro de esto simplemente creamos una etiqueta P y vamos a escribir hola, yo soy y listo. Ahora debajo de la clase message_bubble lo que vamos a hacer es crear en cambio un h1 que va a tener el nombre, que va a tener nuestro nombre. Acá también vamos a crear una clase que el texto va a ser por defecto de 3XL, que va a ser 1.75 rem, mientras que cuando sea en small el texto va a ocupar simplemente 5XL y también que en medium el texto va a ser del tamaño de 7XL. Una vez hecho eso, damos un enter debajo de h1, creamos una etiqueta P que va a tener una clase con el color de texto, que en este caso va a ser text gray y va a ser 500. Y dentro de la etiqueta P vamos a escribir lo siguiente. Una vez hecho eso, ahora vamos a crear los botones. Por eso creamos una nueva clase que se va a llamar home buttons. Va a tener una clase que va a ser de tipo flex. También vamos a especificar que los ítems van a estar alineados en el centro, que esto va a tener un gap de 2 para la separación entre elementos y también un margin top de 6. Damos un enter y dentro de esto vamos a utilizar nuevamente una etiqueta A, que en este caso para ahorrar el trabajo simplemente lo voy a copiar y pegar. Como vemos, la primera se va a llamar href. Accedemos a nuestro currículum que va a estar en assets, el nombre del archivo. El area label que se va a llamar descargar currículum va a tener una clase de cursor pointer, va a tener un borde redondeado y que no va a tener el texto subrayado. Y también especificamos la propiedad de download para que al dar clic en este enlace se descargue nuestro archivo. Y tenemos también el texto que va a tener nuestro enlace. Una vez hecho eso, ahora vamos a crear el botón. Tenemos un botón que va a tener su respectivo area label, va a tener una clase que va a ser cursor pointer, va a tener el borde redondeado y que de igual forma no va a estar subrayado el texto. En este caso, bueno, podríamos borrar esto, que no es necesario, y tenemos el texto que se va a llamar mi trabajo. Una vez hecho eso, ya tenemos todo nuestro contenido de la parte izquierda, y ahora en la parte derecha vamos a crear una nueva clase que se va a llamar writeContent, y dentro de esta va a estar nuestra imagen. Vamos a especificar que esta va a tener un tamaño de 9 columnas, mientras que en small, cuando sea de este tamaño la pantalla, va a ocupar 6 columnas y en extra large vamos a disminuirlo y va a ocupar 5 columnas. Ahora vamos a utilizar igual la etiqueta imagen. Aquí vamos a colocar nuestra imagen que tenemos dentro de la carpeta assets, que se va a llamar foto perfil. En el texto alternativo colocamos foto perfil simplemente, y esto va a tener un ancho de 100 y un alto de 100 igual. Una vez hecho esto, simplemente ahora vamos a guardar, vamos a nuestro navegador y como vemos ya tenemos aquí nuestro diseño. Ahora lo que nos hace falta es estilizarlo para que quede mejor. Para eso nos vamos a nuestra hoja de estilos. Y aquí de igual forma simplemente voy a ir pegando las que ya tengo preparadas y voy a ir explicando. Vamos a especificar que nuestro writeContent, la etiqueta de la imagen, que es esta de aquí, va a tener un ancho del 100% y un alto del 100% igual para que ocupe el espacio correspondiente a estas columnas. Mientras que el contenedor de homepage, que es toda esta sección con la información correspondiente, va a tener un alto de 100 VH, un ancho del 100% y va a tener una posición relativa. Si yo guardo, vamos al navegador, vemos que ya está ocupando la imagen el tamaño correspondiente y que ahora todo se encuentra centrado correctamente. Vamos a seguir editando esto y ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a crear el mensaje de la palabra hola yo soy, que va a estar dentro de esa pequeña caja de texto. Por eso editamos la clase message_bubble. Indicamos que va a ser un display inline block. La posición relative va a tener un ancho de 180 píxeles. La altura va a ser auto y va a tener un background color
de naranja. Mientras que la propiedad triángulo, que es la clase, que como recuerden tenemos aquí message bubble y triángulo, vamos a editarlo. Vamos a utilizar la propiedad after para crear un pseudoelemento después de la clase .triángulo. Este va a tener un contenido vacío, va a ser en posición absolute, va a estar ubicado a la izquierda de 40%. El border va a tener de 15 píxeles y va a ser sólido. Mientras que el border color va a tener el primer borde, el color naranja, mientras que los demás van a ser transparentes. Además de esto también tenemos el message text, que va a tener un padding de un rem. Entonces si nosotros guardamos, vemos que ya tenemos aquí nuestro mensaje de texto con la caja correspondiente. Ahora, ¿cómo realizamos este triángulo? Es básicamente en estas líneas de código. Si nosotros quitamos estos transparent, vamos a ver que nos aparece el cuadrado. Entonces lo que estamos haciendo es que en el borde de arriba indicamos que va a ser el color naranja, mientras que en la derecha va a ser transparente, abajo transparente, izquierda transparente. Y con eso ya tenemos el efecto de nuestro triángulo. Ahora lo que nos hace falta es centrar este texto. Para eso nos vamos a la clase de messageText, que como vemos aquí dice TextCenter, pero escribí mal porque esto debe ser con un guión y no separado. Entonces si corregimos, guardamos, vemos que ahora sí ya tenemos nuestro mensaje correctamente alineado. Ahora vamos a seguir editando esto. Una vez ya creada nuestra caja con el texto correspondiente, vamos ahora a editar los botones. Para eso vamos a dar un Enter y vamos a utilizar las siguientes propiedades y clases. Vamos a decir que la clase HomeButtons, que viene siendo esta de aquí, el botón va a tener un padding de un rem arriba y abajo y 2 rem a la izquierda y derecha. Recuerden, un rem son 16 píxeles. Mientras que el color del texto que va a ser de color blanco. Ahora, en la siguiente clase que va a ser la etiqueta, en este caso esto ya no es necesario. Simplemente decimos que la etiqueta va a tener un background color de naranja. El tamaño de la letra va a ser .9 rem. El color va a ser blanco y va a tener un padding correspondiente. De igual forma, editamos la etiqueta botón. Y que va a ser igual un background transparente. Va a tener un borde de un píxel que va a ser sólido y va a ser de color blanco. El ancho del borde va a ser thin, es decir, delgadito. Va a tener el tipo de letra, el tamaño de la letra igual, el color de la letra y también el padding correspondiente. Entonces si nosotros guardamos y vamos al navegador, vamos a ver que ya tenemos ahora nuestros botones correctamente estilizados. Ahora, siguiente de esto, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir un paso extra para el diseño responsivo de algunas propiedades. Para esto vamos a crear un media query, que va a ser cuando la pantalla sea inferior a 576 píxeles. Vamos a decir que el ancho de nuestra message bubble, es decir, de nuestra caja de este mensajito, va a ser de 160 píxeles, mientras que el padding de la etiqueta va a ser un poco inferior a como lo teníamos acá especificado. Colocamos la propiedad important para que le sobrescriba y no tenga ningún problema. Y también vamos a crear otro media query indicando que el homepage, cuando la pantalla sea hasta antes de los 1200 píxeles, va a tener un padding de 10 rem. Si nosotros guardamos esto, al haber utilizado estas propiedades dentro de nuestro código HTML, ya hemos elaborado el diseño responsivo correctamente utilizando la librería de Prime Faces. Entonces si ahora nosotros guardamos, además de haber creado ya las media queries, y nos vamos acá, ahora vamos a probar el diseño responsivo. Si nos vamos a inspeccionar y lo colocamos por ejemplo en móvil, vemos que ya tenemos aquí nuestro diseño responsivo correctamente elaborado. Si lo seguimos haciendo más grande, vemos que se va acoplando correctamente a la dimensión de la pantalla que se encuentre, además del navbar igual forma. Ahora en este caso, como ven, cuando hago esto hace ese efecto raro, pero no se preocupen que eso no tiene nada que ver porque simplemente es al momento del desarrollo, ya que ninguna pantalla va a poder realizar este tipo de movimiento, sino que simplemente ya le va a aparecer por defecto la pantalla o el diseño que debería ser. Entonces si lo sigo agrandando, vemos que se va acoplando el diseño y listo. Ya tenemos nuestro diseño correctamente elaborado. Ahora vamos a continuar con la sección de sobre mí. Para eso utilizamos la propiedad class. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar about me. De igual forma vamos a especificar que el ancho de la sección va a ser 100% de la pantalla, mientras que la altura va a ser de la altura del contenido que sea.
que sea flex. También vamos a especificar que los ítems van a estar alineados en el centro. Dentro de esto vamos a crear un nuevo div que va a tener como clase about me content para indicar todo el contenido. Aquí también vamos a indicar la altura del contenido, que va a ser el 100%, utilizando la clase min h/full. Vamos también a indicar que va a ser flex, que va a ser una columna, es decir, la dirección va a ser una columna. Y en medium vamos a cambiar que cuando la pantalla sea entre a los breakpoints de medium, va a cambiar y ahora va a ser una fila. Vamos a especificar que va a tener un padding top de 8 y de igual forma cuando sea medium vamos a quitarle este padding. Esto es para el responsive. Ahora dentro de esto vamos a crear un nuevo div con una clase que se va a llamar about me info. Después dentro de esta clase igual vamos a especificar que va a ser columna de 12, mientras que la entrada en las pantallas de medium va a tener esto 6 columnas. Vamos a especificar que el padding top va a ser 0 y de igual forma vamos a indicar que en medium va a tener un padding right, es decir, un padding a la derecha de 6. Ahora dentro de esto vamos a dar un enter, vamos a crear un h1 que se va a llamar sobre me. Vamos a crear una clase. Aquí simplemente vamos a especificar el tamaño del texto, que va a ser 3xl, que es 1.75 rem. Mientras que cuando sea la pantalla en el breakpoint de medium, la altura, mejor dicho, el tamaño del texto va a ser 5xl. Una vez hecho eso, damos un enter, creamos una etiqueta p y simplemente vamos a especificar el color del texto, que va a ser de text gray 500. Ahora dentro de esto simplemente voy a escribir un lorem, voy a dar en enter, ya tendremos el texto que va a estar por defecto. Una vez hecho eso, debajo de la etiqueta p vamos a crear una nueva clase que se va a llamar knowledge. Aquí vamos a crear todo nuestro contenido relacionado al conocimiento que tengamos. Vamos a indicar que va a ser esta clase flex y que la dirección que va a tomar va a ser una columna. Vamos a indicar que el gap va a ser 3 para especificar el espacio entre elementos y que va a tener un margin top de 5. Vamos a dar un enter y aquí vamos a crear lo siguiente. Con la etiqueta p vamos a escribir WordPress, que va a ser el primer conocimiento. Vamos a indicar que va a ser el 100%. Y ahora para crear las barras del porcentaje que nosotros vamos a indicar, simplemente creamos un nuevo div con la clase progress bar. Ahora esta también va a tener otra clase extra que se va a llamar progress WordPress en este caso. Y ahora dentro de esto simplemente vamos a tener un span. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero con las diferentes tecnologías que tengamos. En este caso voy a utilizar 4, para eso simplemente copio y pego lo que ya tengo realizado. Voy a ingresar aquí HTML, cambio este va a ser 75% y cambiamos la clase, que en vez de ser WordPress va a ser HTML. Y lo mismo hacemos con las demás. Una vez ya creadas las demás etiquetas con el respectivo contenido, ahora vamos a crear el botón del contratar. Para eso simplemente vamos a reutilizar el que ya hemos creado anteriormente. Para eso nos vamos a la parte de la navegación, vamos a copiar esta clase y lo vamos a pegar debajo del div con la clase knowledge. Y aquí vamos a cambiar un poco, simplemente vamos a quitar el tamaño del texto y también su respectivo breakpoint para el responsive. Y por último, lo que nos falta es ingresar la imagen que nosotros vamos a utilizar, que se va a encontrar al lado derecho. Para eso simplemente debajo de este div vamos a crear una nueva clase que se va a llamar image. Para indicar el tamaño de las columnas que va a ocupar, simplemente vamos a utilizar col, que en este caso va a ser el restante espacio que exista va a ocupar. Por eso no especificamos que sea col 5, col 6, entre otros. Ahora también vamos a indicar que el padding en todos los lados va a ser 0, mientras que va a tener un margin top de 6. Y cuando la pantalla sea inferior al breakpoint de medium, simplemente le vamos a quitar ese margin top. Ahora dentro de esto vamos a utilizar la etiqueta imagen. Vamos a indicar qué imagen vamos a utilizar, que por eso está dentro de assets, y en este caso se llama freelancer jpg. Una vez hecho esto, en el texto alternativo simplemente vamos a ingresar lo que deseemos. Una vez hecho eso, vamos a indicar el ancho, que va a ser 100, y la altura de igual forma va a ser 100. Con eso ya tenemos diseñado esto, pero ahora si guardamos, nos vamos al navegador
Vemos que ya se encuentra aquí todo nuestro apartado. Ahora lo que nos falta es destilar esto, además de que tenemos que crear las barras del progreso. Para eso nos vamos nuevamente a nuestro editor de código. Vamos ahora a los estilos. Y aquí en este apartado de About Me es donde vamos a empezar a estilar. Tengo las siguientes clases que se llama About Me, Image e Imagen. Aquí simplemente estamos estilando directamente la imagen. Vamos a indicar que va a tener un ancho del 100%, de igual forma la altura, que va a tener un filtro de grayscale. Esto quiere decir que va a ser un filtro de grises para que se vea de ese color. Y Object Fit Cover para que la imagen cubra todo el espacio. Sigue de esto, ahora vamos a empezar con el Progress Bar. Para eso vamos a utilizar la clase que habíamos escrito acá anteriormente. Vamos a indicar que el ancho va a ser del 100%, la altura va a ser de 0.2 rem, va a ser de Position Relative y va a tener un background color un poco gris. Ahora vamos a destilar el span dentro de este. Para eso indicamos que va a tener una altura del 100% y que va a ser de posición absoluta. Ahora si guardamos esto y nos vamos al navegador, vemos que aquí ya tenemos la imagen que está de color gris, está ocupando todo el espacio que existe, además de que ya tenemos generado aquí nuestras barras de progreso. Ahora lo que nos falta es simplemente indicar el porcentaje correspondiente. Para eso vamos a utilizar las siguientes clases, que vamos a hacer Progress, WordPress, HTML, Angular y React, que son las que nosotros hemos creado en este apartado. En este caso no va a funcionar porque he escrito mal las dos primeras. Debería ser Progress y listo. Con eso ya tenemos ahora. Ahora simplemente lo que hacemos es destilar el span que se encuentra dentro de esto. Para eso especificamos que el Progress WordPress del span va a tener un background color de naranja y el ancho del 100%, ya que estamos indicando que tenemos el 100% acá. Y lo mismo vamos a hacer con el resto. Simplemente especificamos el background color que va a tener el span y el ancho que va a tener, que en este caso, como vemos del HTML75, especificamos el ancho 75 y lo mismo con las demás, 80%, 80, 95 y 95. Si ahora guardamos aquí también en el HTML y nos vamos al navegador, vemos que ya tenemos nuestra barra de progreso correctamente elaborada. Ahora simplemente nos falta indicar que la imagen se encuentra a la derecha. Para eso vamos de nuevo a nuestro editor de código. Y en este caso no nos aparece la imagen al lado derecho, ya que la imagen no debe estar dentro del div que tiene la clase About Me Info, sino debe estar afuera. Pero simplemente lo cortamos y lo pegamos abajo. Ahora si guardamos y vamos al navegador, vemos que ya tenemos aquí todo correctamente elaborado. Con eso ya tenemos nuestra sección de Sobre mí. Ahora vamos a crear la sección de Freelancer. Para eso volvemos a nuestro editor de código, vamos a la sección correspondiente y aquí vamos a decir que esta va a tener una clase que se va a llamar Freelancer. Va a tener un margin bottom de 4, un margin top de 4 igualmente, que como vemos es 1.5 rem. El ancho mínimo va a ser el total de la pantalla y del contenido de igual forma. Vamos a decir que va a ser flex y que la dirección va a ser en columna. También vamos a especificar que esto va a ser un Justify Content Center para indicar que todos los elementos van a estar justificados en el centro y que los ítems van a estar alineados en el centro para que todo se encuentre correctamente, que ya lo vamos a ver. Ahora en la sección damos un Enter y aquí vamos a crear lo siguiente. Voy a mover esto un poco más a la derecha para que se vea. Vamos a crear una etiqueta P con la clase text small. Aquí simplemente es para indicar el tamaño del texto, que va a ser small, y el texto correspondiente, que va a ser el siguiente. Tienes un proyecto en mente y listo. Ahora creamos un H1 que va a tener una clase que se va a llamar text center. Esto simplemente para alinear el texto en el centro y que va a tener su respectivo contenido. Una vez hecho eso, ahora tenemos que crear el botón. Por eso simplemente vamos a copiarnos del que ya hemos creado con anterioridad. Lo copiamos y lo pegamos acá abajo, ya que es lo mismo. Aquí simplemente vamos a cambiar el mensaje, que no va a ser contrátame, sino escríbeme. Ahora si nosotros guardamos esto y vamos a nuestro navegador, vemos que aquí ya tenemos ese apartado. Ahora simplemente nos falta agregar la imagen y añadir un poco más de estilo. Por eso volvemos a nuestro editor de código y ahora vamos a la hoja de estilos. Vamos a la sección de Freelancer, que bueno, en este caso esto va a ser acá arriba. Y aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a destilar nuestra clase Freelancer, que es el que contiene toda esta sección. Vamos a especificar que la altura va a ser 50 bh, que va a tener una imagen de fondo con la URL de nuestra imagen, que en este caso se encuentra dentro de assets freelancer2.wfp.
Una vez hecho eso, especificamos que el background no se va a repetir, que el tamaño va a ser cover para que cubra todo el espacio y que la posición de esta imagen va a ser en el centro. Entonces, ahora si nosotros guardamos y vamos al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestra imagen con el texto. Pero ahora lo que nos falta es simplemente añadir un tono oscuro a esta imagen. Para esto vamos a nuestro background image, vamos a escribir una coma y antes de la URL vamos a utilizar un linear gradient especificando el color y la opacidad que va a tener. Esto no voy a entrar en tanto detalle, así que simplemente lo guardamos. Y si bajamos de nuevo, ya está aquí nuestra imagen correctamente elaborada. Y con esto ya tenemos nuestra sección de freelancer correctamente elaborada. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es la sección de los servicios. Para eso vamos a nuestro editor de código y en la sección de service, antes de la sección vamos nuevamente a utilizar la clase container, ya que si nos damos cuenta en nuestro navegador, este está ocupando el 100%, mientras que acá simplemente ocupa un porcentaje de la pantalla. ¿Y esto por qué? Porque aquí estamos utilizando la clase container que va a tener el padding correspondiente para que exista este espacio. Mientras que acá no necesitamos de eso, así que por eso lo sacamos de la clase container. Entonces, como ahora sí nuevamente necesitamos ese espaciado, vamos a utilizar y meter todo esto dentro del container. Por eso simplemente vamos a encerrar todas estas últimas tres secciones dentro de este div. Entonces ahora vamos a realizar los servicios. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad class. Vamos a utilizar una clase que se va a llamar services. La altura va a ser mint h full, que va a ser la altura del contenido, mientras que el ancho va a ser el total de la pantalla y va a tener un padding bottom de 7, es decir, un padding abajo. Ahora damos un enter y dentro de esta sección vamos a crear un div con la clase llamada services title. Ahora vamos también a añadir aquí la propiedad flex, que va a ser un flex column, va a ser la dirección de los elementos, un gap 3 para especificar la separación entre elementos y que todo el texto va a estar en el centro. Damos un enter y aquí vamos a crear un h1 que va a tener una clase para especificar el tamaño del texto, que va a ser text3xl, mientras que al entrar en el breakpoint de las pantallas medium vamos a especificar que el tamaño de la letra va a ser 5xl. Vamos a escribir aquí mis servicios, vamos a dar un enter, vamos a crear la etiqueta p y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar textGray400, esto para especificar el color del texto. Vamos a decir que el tamaño del texto va a ser small, pero cuando sea la pantalla en medium vamos a indicar que va a ser el texto base, es decir, un rem. Ahora aquí simplemente vamos a crear un lorem para tener el texto por defecto. Vamos a justificar todo el HTML y listo. Ahora si nosotros guardamos, vamos acá y ya tenemos este primer apartado. Seguido de esto, después del div, vamos a dar un enter y vamos a crear uno que se llama services card. Aquí vamos a crear las cartas de nuestro servicio. Vamos a especificar que el ancho va a ser full, que va a ser grid no border, para quitar los márgenes de padding que nos trae por defecto la propiedad grid. Especificamos que va a tener un margin top de 7 y la separación entre elementos que va a ser gap 5. Ahora dentro de esto vamos a crear las tarjetas. Vamos a crear un div con la clase card. Aquí también vamos a especificar que va a ser flex para que todo sea horizontal. Especificar que los ítems van a estar en el centro alineados, que esto va a ocupar 12 columnas, mientras que las pantallas que sean en small van a ocupar 6, mientras que en large van a ocupar 4. Si nosotros en este apartado especificamos que las pantallas en medium van a ocupar 6 columnas, sería innecesario, ya que, como vemos, esto de aquí se está repitiendo con la pantalla de small. Entonces, por defecto, si nosotros eliminamos esto, estamos diciendo que todas las pantallas de small hasta llegar a large van a ocupar 6. Entonces, esto ya está incluyendo la propiedad de medium. Por lo tanto, hacer esto de colocar medium col 6 es totalmente innecesario. Entonces, una vez explicado eso, vamos a dar un enter en el div y lo que vamos a hacer es crear un nuevo div que se va a llamar service logo. Esto de igual forma va a ser un flex, va a estar alineado el ítem en el centro y lo justificamos todo de igual forma en el centro. Aquí vamos a utilizar el icono, que para utilizar estos iconos recuerden que
hemos instalado la librería de FontAwesome. Entonces simplemente ya tengo preparados los iconos, lo voy a pegar. Ahora debajo de esto vamos a crear un nuevo div que simplemente se va a llamar Service Name. Y aquí en una etiqueta P vamos a escribir el nombre de nuestro servicio que ofrecemos. Entonces con esto ya tenemos creado nuestra primera carta. Si guardamos, nos vamos acá, vemos que aquí ya tenemos esto, pero nos falta estilar. Ahora se hace el mismo procedimiento, pero para las demás cartas. Una vez ya hecho las demás cartas, aquí van a cambiar un poco las cosas. Simplemente en el div donde hemos creado la clase card. Como vemos aquí decimos que tiene 12 columnas, pero que en small simplemente va a ocupar el restante de espacio que exista. Mientras que en la primera, como vemos, estamos especificando que va a ocupar col 6. ¿Esto por qué lo hacemos así? Esto lo hacemos por el responsive. Entonces si guardo y nos vamos al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestras cartas. Y al momento de hacer esto responsive, vamos a ver cómo nuestras cartas se van a ir acoplando correctamente al espacio. Si vemos, está ahí todo correctamente. Entonces una vez explicado eso, en este caso en las diferentes cartas va a variar un poco el contenido, pero no es nada del otro mundo, si es que ya conocen y entienden cómo funcionan las columnas y el sistema grid. Entonces una vez explicado esto, ahora lo que vamos a hacer es estilar nuestros servicios. Para esto vamos a nuestra hoja de estilos, vamos a utilizar la clase .services, especificando que va a tener un padding top de 81 píxeles. La clase card, que es de nuestras cartas, va a tener un background color un poco oscuro y la transición de todos sus estilos van a tener 0.2 segundos con el efecto Easy In. Ahora, mientras que la clase del logo va a tener una altura de 60 píxeles, un ancho de igual forma, con un fondo oscuro, un borde radius 50% para hacer un círculo y que la transición de todos estos elementos van a ser de 0.2 segundos. Ahora si guardamos y vamos a nuestro navegador, vamos a ver que ya tenemos aquí nuestro círculo con el background color que hemos creado igual de la tarjeta. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora añadir los siguientes estilos para poder estilizar nuestro icono y nuestra carta al momento de pasar el mouse por encima. Entonces simplemente indicamos que Service Logo, la etiqueta I, que es del icono, vamos a decir que el tamaño del icono va a ser X large y que la transición va a ser de 0.2 segundos. Y al momento de que nosotros pasamos el mouse por encima de la carta, que es con la propiedad hover, vamos a indicar que el color va a cambiar a naranja. De igual forma, cuando pasemos el mouse por encima de la carta, el div con la clase Service Logo va a tener un background blanco, es decir, este background que está negro va a cambiar a blanco, y de igual forma el icono vamos a cambiar de color, que ahora va a ser de color negro en vez de color blanco como se encuentra acá. Entonces si simplemente guardo, volvemos al navegador, vemos que ya se ha creado todo correctamente. Tenemos nuestro efecto hover y listo. Ahora, como vemos en este pequeño apartado del HTML está muy junto y no se encuentra separado como los demás elementos. Para eso simplemente volvemos a nuestro editor de código y dentro del primer div que contiene el HTML, vamos a la clase card y aquí al lado de las columnas vamos a especificar que va a tener un gap de 3 y un padding de 2 de todos los lados. Si guardamos, volvemos al navegador y vemos que ya está todo correctamente. Y de igual forma, si hacemos el responsive de nuestro diseño, vemos que se va a acoplar todas nuestras cartas perfectamente al tamaño de la pantalla que exista. Con eso ya tenemos nuestra sección de servicios con su responsive correctamente elaborada. Ahora lo siguiente es crear la sección del portafolio, donde se van a encontrar todos nuestros proyectos alojados. Volvemos a nuestro editor de código. Ahora vamos a la sección de portafolio. Y aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear con el atributo class una nueva clase que se va a llamar portfolio. Vamos a especificar la altura, que va a ser el mínimo del contenido que tenga. El ancho va a ser el 100% de la pantalla. Va a tener un padding bot de 8, que son 5 rem. Y de igual forma un padding top de 8. Ahora dentro de esta sección vamos a crear lo siguiente. Un div con la clase portfolio. Vamos a crear un div con la clase portfolio title. Vamos a especificar que este div va a ser flex y que la dirección de los elementos van a ser en una columna. La separación entre elementos van a ser 3, que si recuerdan 3, y que el texto va a estar alineado en el centro.
Aquí vamos a crear un H1 que se va a llamar mi trabajo y que en este caso simplemente para ahorrar tiempo es muy similar a lo que creamos en los servicios. Voy a copiar lo que ya tengo creado y lo voy a pegar. Aquí simplemente le voy a cambiar el título, que se va a llamar mi trabajo. Ahora, después de este div, vamos a crear uno nuevo que se va a llamar Portfolio Gallery. Ahora, dentro de este div va a estar nuestra galería de imágenes. Vamos a crear un nuevo div que se va a llamar Gallery Categories. Este va a tener un margin bottom de 5, que son 2 rem, de igual forma un margin top de 5. Ahora, dentro de esto se va a encontrar el listado correspondiente a todas nuestras categorías que tengamos para realizar el filtrado. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la etiqueta UL. Dentro de esto vamos a utilizar 5 etiquetas de ley, por eso simplemente escribimos de ley por 5. Ahora aquí vamos a escribir las categorías que tengamos para nuestro portafolio. Una vez ya ingresado todas nuestras categorías, vamos a estilizar nuestra etiqueta UL. Por eso utilizamos la propiedad class, especificamos que todos los elementos van a ser flex. Le quitamos el estilo de la lista para que no aparezcan los puntos. Que esto va a ser un flex wrap para que ocupe el espacio que exista. El contenido va a estar alineado en el centro y el espacio entre elementos va a ser gap 3. Ahora en las etiquetas de ley vamos a crear una nueva clase, el cual se va a llamar filter item. Y en la primera etiqueta de ley vamos a escribir la clase active. Ahora dentro de cada etiqueta de ley vamos a escribir una nueva propiedad que se va a llamar data filter. Esto lo que nos va a facilitar es el filtro que vamos a utilizar a través de JavaScript. Entonces en la primera simplemente vamos a escribir all, en la segunda gym. Entonces una vez ingresado esto podemos continuar. Esta parte de aquí ya la vamos a ver más adelante para que funcione. Abajo de este div vamos a crear uno nuevo que se va a llamar Project Gallery. Este va a contener las imágenes de nuestros proyectos. Vamos a indicar que va a ser flex, que el contenido va a estar en el centro. Los ítems de igual forma van a estar alineados en el centro. Hacer un flex wrap para que las imágenes ocupen el espacio existente. Y además que el espaciado y la separación entre cada elemento, entre cada imagen va a ser de 3. Esto lo voy a mover más a la derecha para que se pueda ver mejor. Damos un enter dentro del div y aquí vamos a empezar a crear nuestras cartas. Lo primero que hacemos es crear un div que se va a llamar Project Card y seguido de esto una clase que se va a llamar ToorsWeb, que esto nos va a permitir realizar el filtro que ya lo vamos a ver. Dentro de este div vamos a utilizar la etiqueta imagen, vamos a indicar de dónde viene nuestra imagen, que en este caso va a ser proyecto 1, el texto alternativo lo vamos a dejar en blanco por el momento y además vamos a tener una clase que se va a llamar overlay. Lo vamos a dejar así y finalmente el texto que va a estar en esta carta. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar project info, especificamos que sea flex, que el ancho va a ser el 100%, el contenido va a ser una columna y que todo va a estar alineado en el centro, tanto vertical como horizontalmente. Además, una vez hecho esto, vamos también a indicar que todo el texto va a estar justificado en el centro. Ahora dentro de este div, lo que nosotros vamos a hacer es crear el texto que vamos a utilizar. Pero simplemente creamos un H2 que se va a llamar Travel Tours y finalmente una etiqueta P que va a tener un lorem. Igual doy enter y en este caso simplemente lo voy a reducir un poco el texto ya que es demasiado. Una vez hecho eso, después de la etiqueta P vamos a crear una etiqueta spam que va a tener un icono de una flecha. Para eso ya lo tengo preparado, es que simplemente voy a copiar el icono que recuerden lo estamos utilizando de Fondasom y lo voy a pegar. Entonces si yo guardo y me voy ahora al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestras categorías para poder realizar el filtro, además de la imagen. Y aquí está el texto. Ahora esto lo tenemos que estilizar, pero vamos a realizar el mismo procedimiento para las demás cartas. Una vez ya añadido las demás cartas, vamos a nuestro navegador. Vemos que ya tenemos aquí todo correctamente. Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta. Para que funcione el filtro, dentro del div que contiene la clase Project Card, vemos que la primera tiene el nombre ToorsWeb, mientras que la segunda tiene e-commerce, la tercera ToorsWeb, la cuarta gym y etcétera. ¿Por qué hacemos eso? Porque cada carta va a pertenecer a una categoría. Entonces, para identificar a qué categoría pertenece, vamos a utilizar la clase que hemos creado acá arriba con el atributo DataFilter. Entonces, como vemos, la primera tiene ToorsWeb, la segunda e-commerce,
la tercera Tools Web y así sucesivamente dependiendo de la categoría que corresponda a esa carta. Entonces si volvemos a nuestro navegador, vemos que ya tenemos aquí todo. Ahora lo que nos hace falta es estilizar esto. Para eso vamos a nuestra hoja de estilos y dentro del apartado de portafolio vamos a realizar lo siguiente. Indicamos que la clase Gallery Categories, la que contiene la etiqueta UL y LI, que es de nuestras categorías, el tamaño de la letra va a ser small y que va a tener un cursor pointer. Seguido de eso también tenemos nuestro Gallery Categories, que filter item.active va a tener un border bottom de un píxel sólido y que va a ser de color naranja. ¿Por qué lo realizamos así? Para que cada categoría que sea la que hemos seleccionado va a tener un pequeño subrayado en la parte inferior. Entonces para eso utilizamos la clase active y que como vemos nuestro primer LI tiene esa clase active. Entonces si nosotros guardamos esto, pero antes de ir al navegador también tenemos la clase project card que simplemente estamos indicando el ancho y la altura que va a tener nuestra carta, que va a ser un display block y la posición va a ser relative. Entonces ahora sí, si guardamos y vamos a nuestro navegador, vemos que en nuestras categorías ya se ha reducido el tamaño de la letra y que tenemos este pequeño subrayado que va a ser el active. Entonces si yo quito esta clase active del primero y le pongo en el segundo, vemos que tenemos eso subrayado. Pero ahora esto tiene que funcionar dinámicamente cada vez que demos clic y hagamos el filtro, lo cual ya lo vamos a realizar con JavaScript. Entonces voy a dar control Z a esto y ahora lo que nos falta, como vemos, es acomodar estas imágenes. Por eso voy a guardar y vamos a realizar los siguientes cambios a esto. Vamos a utilizar la clase project card y la imagen y simplemente vamos a indicar que la altura y el ancho va a ser del 100%, que en este caso es la que especificamos acá, que el object fit va a ser cover para que cubra todo el espacio y que la posición de la imagen va a ser en el centro. Entonces si guardamos y volvemos al navegador, vemos que ya tenemos las imágenes correctamente colocadas en nuestras cartas. Ahora por último lo que nos falta es colocar este texto encima de cada una de estas imágenes como lo habíamos visto en el ejemplo inicial. Para eso nos vamos a nuestro editor de código y vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a utilizar la clase de overlay, que es la que nosotros creamos en este apartado, que no tiene ningún contenido, sino que esto simplemente lo vamos a estilizar. Vamos a especificar el background color que va a tener, que va a ser un poco naranja, va a tener un backdrop filter, blur, esto simplemente para crear ese desenfoque, la posición absolute, la altura y el ancho va a ser del 100% para que cubra toda la tarjeta. Vamos a indicar que la posición tanto en la izquierda, derecha, arriba y abajo va a ser 0. La opacidad va a ser 0, pero en este caso lo voy a colocar en 1 simplemente para que vean lo que va a suceder. Y la transición a todos estos estilos que va a ser de 0.4 segundos, easy in out. Entonces si yo guardo, como vemos ya tenemos aquí nuestro overlay que tiene un poco de desenfoque y listo. Ahora lo siguiente es mover este texto en la parte superior, mejor dicho en la parte de cada carta. Por eso ahora vamos a utilizar nuestra clase de project info, que si recuerdan es la que contiene el texto. Entonces simplemente especificamos que va a ser en posición absolute, que se va a encontrar 75% alejado de arriba, mientras que a la izquierda va a estar el 50% para estar centrado. De igual forma utilizamos un translate, tanto en eje X como en eje Y, para que se encuentre centrado. Colocamos la opacidad en 1, que esto ya lo vamos a cambiar más adelante. Va a tener un pointer events none y la transición igual de 0.3 segundos. También vamos a utilizar la etiqueta P para que el tamaño de la letra sea pequeña y va a tener un margin top de 2. Y de igual forma el icono de nuestra flecha, que va a tener un margen top de un rem y va a ser un cursor pointer. Entonces si guardamos y vamos al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestro texto correctamente colocado. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar la opacidad de todos estos elementos y que al momento de que pasemos el mouse por encima aparezca ese texto y también el background. Entonces para hacer eso vamos a utilizar los siguientes estilos. Cuando pase el mouse por encima de la carta, vamos a indicar que el div project info que contiene todo el texto va a subir a la mitad. El left se va a mantener igual y que la opacidad va a cambiar a 1. Para eso simplemente volvemos a nuestro project info y aquí cuando tenemos 1 le quitamos a 0. Y hacemos lo mismo con el overlay para colocarle en 0 y ver el efecto. Y de igual forma, cuando pasemos el mouse por encima del project card, el overlay, que es el background de color naranja, lo vamos a colocar en la opacidad en 1, perdón. Entonces si nosotros guardamos y vamos al navegador,
vemos que ya tenemos las tarjetas sin el background ni el texto. Pero cuando pasemos el mouse por encima, vemos que tenemos esa animación y ese efecto de que el texto aparece de abajo, igual con el overlay. Con esto ya tenemos nuestras cartas correctamente elaboradas. Ahora, lo que tenemos que hacer es realizar el filtro para que esto funcione. Para eso vamos a nuestro editor de código y en la parte final, dentro de este etiqueta script, que debe estar siempre debajo del body, vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una constante que se llama filterContainer. Utilizando la propiedad document.querySelector vamos a obtener el div con la clase GalleryCategories, que si recuerdan, esta es todo este apartado. Después de eso vamos a crear una nueva constante llamada GalleryItems, que de igual forma utilizamos document.querySelectorAll Project Card. Esto lo hacemos así para obtener todas las cartas dentro de nuestro div de Project Gallery. Entonces estamos obteniendo absolutamente todas. Seguido de esto vamos a realizar lo siguiente. Entonces, como primer paso, lo que nosotros necesitamos es que al momento de que aplastemos en cualquiera de estas categorías, la clase activa cambie. Es decir, este subrayado, si es que yo doy clic en gimnasio, me aparezca ahí. Si doy en inmobiliaria, me aparezca el subrayado ahí. Entonces, para hacer esto, vamos a nuestro editor de código y vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a utilizar la constante llamada filterContainer. Le añadimos un event listener que va a ser de tipo click y que cada vez que nosotros demos clic en este listado de las categorías nos va a devolver un evento con sus propiedades correspondientes. Ahora hacemos un arrow function y dentro de esto vamos a utilizar un if para comparar si la clase contiene filter item, es decir, si nosotros damos clic, por ejemplo, en la categoría gimnasio, vamos a obtener esta clase que se llama filter item y lo mismo vamos a hacer con las demás categorías. Entonces, si nuestro listado contiene esta clase llamada filterItem, vamos nuevamente a llamar a nuestra constante filterContainer. Vamos a seleccionar la clase que tenga active y lo vamos a remover. ¿Esto por qué? Porque nosotros necesitamos quitar, en este caso si aplasto gimnasio, necesito quitar de la categoría todos este subrayado y añadirle al gimnasio. Entonces, esta primera línea de código lo que hace es quitar esa clase active. Y la siguiente es simplemente añadir ahora esta clase active, es decir, este subrayado, a la nueva categoría que yo he dado clic. Entonces, si yo guardo y me voy al navegador, ahora cuando yo doy clic en gimnasio, vemos que ya me cambia el subrayado. Pues con eso ya tenemos nuestra primera parte de este filtro. Ahora lo que nos hace falta es mostrar y ocultar las categorías o las imágenes que no pertenecen a esta categoría. Para eso regresamos a nuestro editor de código y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear la variable filterValue en donde nosotros vamos a obtener el valor de nuestro filter. Esto lo vamos a hacer a través del evento target.getAttribute. Este atributo, recuerden que si nosotros regresamos al listado de nuestras categorías, tenemos esta propiedad que se llama dataFilter. Entonces nosotros básicamente estamos accediendo al valor que viene siendo en este caso ToursWeb de esta propiedad. Y eso como primer paso de nuestro filtro. Entonces aquí ya tenemos ese valor. Seguido de eso vamos a utilizar ahora nuestra constante de GalleryItems, que es decir, todas nuestras tarjetas o cartas de los proyectos. Esto es un arreglo, así que hacemos un for each y por cada ítem, es decir, por cada carta, vamos a realizar lo siguiente. En este if preguntamos lo siguiente. Si nuestro ítem que viene siendo la carta contiene la clase filterValue, que es la categoría, o si nuestro filterValue es equivalente a all, es decir, la categoría llamada todos, lo que vamos a hacer es que a las cartas que pertenezcan a esto, vamos a remover la clase hide para que ya no se oculten y vamos a añadir la clase show para mostrar todas las cartas pertenecientes de esa categoría. Pero caso contrario, si no se cumple eso, lo que vamos a hacer es a las cartas que no pertenezcan a esa categoría, le vamos a remover la clase show y le vamos a añadir la clase hide para poder ocultarlas. Entonces, una vez explicado eso, simplemente guardo y ahora lo que nos falta es crear estas dos clases. Para eso nos vamos a nuestra hoja de estilos y recuerden que estas clases debemos añadir a nuestra clase de project.card. ¿Por qué? Porque estamos utilizando GalleryItems que viene siendo todas nuestras cartas. Entonces, una vez que ya creamos nuestros estilos, vemos que en projectCard.hide va a ser displayNone, es decir, que ya no lo vamos a mostrar. Mientras que .show es para mostrar y en este caso estamos utilizando una animación llamada fade in que va a durar 0.5 segundos.
Esta animación la creamos utilizando keyframes, le ponemos el nombre que va a tener nuestra animación y simplemente decimos que al inicio, es decir, al 0% de la animación va a tener una opacidad de 0, pero cuando ya llegue al 100% va a tener una opacidad de 1. Y con esto simplemente ya tenemos creado nuestra hoja de estilos. Y ahora sí ya guardamos todo y volvemos a nuestro navegador, vamos a comprobar que si aplasto en gimnasio, se ocultaron las demás y se mostró únicamente la carta perteneciente a la categoría gimnasio. Si voy a inmobiliaria, vemos que sucede lo mismo. En Tours Web está funcionando nuestras clases de Hide y Show, así como la función correspondiente. Y si voy a todos, vemos que se muestran todas nuestras categorías. Con eso ya tenemos implementada nuestra función de filtro utilizando simplemente HTML, CSS y un poco de JavaScript. Una vez que ya tenemos nuestra sección de proyectos elaborada, ahora nos vamos al footer. Vamos a utilizar aquí la propiedad class. Vamos ya a especificar que esto va a tener una altura del contenido que se tenga en esta sección, mientras que el ancho va a ser full. Especificamos que va a ser un display flex, que va a tener el sistema grid y que va a ocupar 12 columnas. Además vamos también a especificar que va a estar esto centrado todo el contenido y además va a tener un padding bot de 8 que es 5 rem y de igual un padding top de 8. Y finalmente para el diseño responsive vamos a especificar que las pantallas que sean en el breakpoint del arch van a tener el texto centrado. Una vez hecho eso, vamos a dar un enter y dentro de esto vamos a crear un nuevo div con la clase social media, ya que aquí se va a encontrar todos nuestros enlaces para nuestra red social. Dentro de esto vamos a especificar que va a ocupar 12 columnas por defecto, mientras que cuando las pantallas sean en medium va a ocupar 4 columnas. Ahora utilizamos el flex para indicar que va a ser un display flex y que esto va a ser una columna. De igual forma vamos a especificar que el contenido va a ser between, es decir, que se va a separar entre el espacio que tenga este div. Vamos a usar un h3 que va a ser redes sociales. Vamos a dar un enter. Vamos a tener dos etiquetas P. La primera va a ser una pequeña descripción. La siguiente etiqueta P que nosotros vamos a utilizar, una pequeña descripción que va a ser referencia a lo que nosotros estamos ofertando o realizamos aquí en nuestro portafolio. Una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a crear otro div que se va a llamar Social Media Icons. Aquí vamos a colocar nuestros iconos de las redes sociales. Vamos a especificar que va a tener un margin top de 5, que va a ser 2 rem. Vamos a indicar que es display flex y que en large esto va a ser un contenido centrado. Además de esto, también lo que vamos a utilizar es la propiedad gap para especificar el espaciado entre elementos. Vamos a dar un enter y aquí vamos a utilizar la etiqueta A con el href. En este caso aquí nosotros vamos a colocar nuestro enlace hacia nuestra red social que vamos a utilizar. En este caso simplemente como es el tutorial voy a escribir facebook.com. Dentro de esto voy a colocar el icono de nuestra red social que lo obtenemos del font Awesome. Lo pegamos y lo demás que vamos a hacer es dentro de la etiqueta A vamos a utilizar la propiedad target y que va a ser guión bajo blank para que al aplastar en este icono nos mande a una nueva pestaña sin cerrar nuestro portafolio. Y de igual forma vamos a utilizar la propiedad area label para simplemente colocar ir a Facebook. Una vez hecho esto vamos a realizar el mismo proceso pero para las demás redes sociales. Por eso copiamos esto y pegamos lo que necesitamos. Vamos a cambiar el icono, en este caso este va a ser el de Instagram y el último va a ser el de LinkedIn. Lo mismo vamos a hacer con la URL, que de Facebook le cambiamos a Instagram y de LinkedIn lo mismo. Una vez hecho esos cambios, también vamos a modificar el area label correspondiente a cada red social. Una vez que ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a crear es debajo de este div de social media, uno nuevo, el cual va a ser con la clase contacto. Aquí nosotros vamos a crear lo siguiente. Vamos a indicar que va a ser de 12 columnas, mientras que cuando la pantalla sea en small va a ocupar simplemente 6 columnas. De igual forma cuando sea en small el padding top va a ser 0, mientras que en medium el padding top va a ser de 2. También especificamos que este va a ser un display flex, que todo se va a encontrar orientado en una columna y que el contenido va a ser between, es decir, entre el espacio existente del div. Y también por último lo que vamos a realizar es colocar después de esta propiedad una nueva que va a ser medium para el diseño responsive y que esto va a ser align items center. Quitamos este slash de aquí ya que no es necesario
Y una vez hecho esto, damos un enter en el div y aquí vamos a utilizar un h3 colocando la palabra contacto. Después de esto vamos a crear un nuevo div que se va a llamar phone number. Después de esto vamos a crear un nuevo div que se va a llamar phone number. Una vez creado, vamos también a indicar que va a ser displayFlex y que todos los ítems dentro de este div van a estar alineados en el centro para que se encuentre correctamente. Y también que el espaciado entre elementos va a ser un gap 2. Ahora dentro de esto vamos a utilizar un icono, que en este caso va a ser el teléfono, que lo traemos de font a zoom, y también una nueva etiqueta, que etiqueta P con el número telefónico. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero para las otras. Una vez creadas, vemos que tenemos el div con la clase email, tenemos el icono y el email correspondiente. Y por último, tenemos el botón, el cual va a ser el botón de mensaje. Como vemos, tenemos el href, más de lo mismo que ya hemos visto, pero con la diferencia que aquí vamos a especificar que va a ser de 4 columnas, mientras que cuando el dispositivo sea de pantalla de small, va a ocupar 6 columnas, y cuando pase a pantallas de extra large, va a ocupar simplemente 4. También especificamos que va a tener un margin top de 3, que esta etiqueta no va a tener un subrayado y que el borde va a ser redondeado. También vamos a tener dentro de esta etiqueta un span para simplemente ingresar nuestro icono que va a ser el mensaje. Y finalmente el texto. Una vez hecho esto, si nosotros guardamos y nos vamos al navegador, vemos que aquí ya tenemos esta primera parte. Ahora nos falta la última, que va a ser de los servicios que ofrecemos. Para eso nos vamos de nuevo a nuestro editor de código y abajo del div de contacto creamos uno nuevo que se va a llamar My Service. Este service es con S minúscula. Y también vamos a indicar aquí que esto va a ocupar 12 columnas, pero cuando sea small va a ocupar únicamente 6. También el padding que va a tener cuando sea small va a ser de 0 en todos los lados. Y cuando sea en pantallas medium va a ocupar 4 columnas. Además de que el padding top en este tipo de pantallas va a ser de 2, es decir, de 0.5 rem. Vamos a especificar que va a ser un displayFlex, que esto va a ser orientado de forma de una columna, y también va a tener un Justify Content Between y además una propiedad extra para los breakpoints de medium va a ser que esto va a ser un Align Item Center. Una vez hecho eso, damos un enter dentro de este div y aquí vamos a utilizar simplemente un h3 y 4 etiquetas P. En el primer h3 es el título y las siguientes van a ser los servicios que nosotros tenemos. Una vez hecho esto, vamos a guardar. Y si nos vamos de nuevo a nuestro navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestro footer. Ahora lo que nos falta es estilizar para que esto quede correctamente diseñado. Pero antes de eso, como vemos, aquí nos está apareciendo redes sociales, contacto y mis servicios nos está apareciendo abajo, cuando en realidad debería esto aparecer en una fila. Para corregir esto, vamos a nuestro archivo de index.html y en este caso en el div de contact, aquí debemos especificar el tamaño de la columna que va a ocupar cuando sea mayor a medium. Entonces en este caso va a ser de 4 columnas. Si guardamos y volvemos al navegador, ahora sí tenemos todo correctamente. Ahora sí podemos continuar con el estilado de nuestra sección de footer. Por eso aquí lo que vamos a realizar, voy a cerrar esto aquí y esto le voy a mover un poco a la derecha para poder ver mejor. Entonces aquí simplemente vamos a realizar lo siguiente. La etiqueta footer, lo que vamos a hacer es colocar un border top de 2 píxeles que va a ser sólido de color blanco. Esto si lo guardamos y vamos al navegador, tenemos ahora esta línea de acá arriba para que sea la división entre estas dos secciones. Lo siguiente que vamos a realizar es utilizar el pseudoelemento is para escoger estas clases que va a ser social media, contacto y my services, y utilizar la etiqueta h3 que existe dentro de cada una de estas, a la cual nosotros vamos a indicar que va a tener un margin bottom de un rem. Ahora vamos a realizar lo mismo utilizando el pseudoelemento is, utilizando las clases de social media, contact, my services y en este caso utilizando la etiqueta p. Además de también ahora utilizar las clases de nuestros iconos, que como vemos de FA Phone, Envelope, Message y Brands. Y que a estas clases nosotros le vamos a colocar el texto de color un poco gris. Entonces si guardamos y vamos al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestro texto gris, al igual que los iconos, y que también hemos tenido la separación entre el título y el contenido. Una vez hecho eso, volvemos a nuestra hoja de estilos y ahora vamos a realizar lo siguiente. Dentro de nuestro div de Social Media Icons vamos a utilizar la clase FABrands, que si vamos acá al HTML es este apartado de aquí que lo contiene todos los iconos. Entonces vamos a estilar eso. Le vamos a aumentar el tamaño a 2rem
Esta va a tener una transición de todos sus estilos de 0.2 segundos y va a tener un cursor pointer. Ahora, para que el momento de que pasemos el mouse por encima de ese icono cambie de color, vamos a utilizar la misma clase de arriba, pero utilizando la propiedad hover. Entonces, cuando pasemos por encima del icono, simplemente vamos a cambiar el color al tono anaranjado. Y finalmente lo que hacemos es destilar nuestra etiqueta A, que va a estar en el contacto, que es el mensaje o el botón que vamos a poder apretar, que se encuentra en este apartado. Entonces simplemente le añadimos un padding de 0.5 rem arriba y abajo y 1.8 a los lados. Vamos a especificar que no va a tener un background color, por eso utilizamos un set, y que va a tener un borde de un pixel sólido que va a ser de color anaranjado. También vamos a especificar el tipo de letra que va a ser, el tamaño que es 0.9 rem y el color de igual forma un poco gris. Entonces, si antes de guardar nosotros vamos al navegador, vemos que tenemos aquí nuestro botón sin estilar. Para eso simplemente regresamos al editor de código, guardamos y ya tenemos aquí nuestro botón. Y si le hacemos a nuestro diseño responsivo, vamos a ver que nuestro diseño se va a acoplar correctamente independientemente del tamaño de pantalla en la que se encuentre. Y con esto ya tenemos nosotros elaborado nuestro portafolio. Ahora lo último que nos falta es que al momento de que nosotros demos clic en estos apartados nos lleve a esa sección. Para eso vamos a realizar lo siguiente. Regresamos a nuestro editor de código y aquí en el script vamos a crear una nueva función, la cual va a ser function scroll to section. Para realizar el scroll le vamos a pasar como parámetro el ID de la sección y simplemente vamos a utilizar document.getElementById para obtener el elemento de la sección a través del ID que nosotros, si lo recuerdan, utilizamos en cada sección, que en este caso es footer, tiene su ID, la sección del portafolio tiene su ID y así en todas. Entonces simplemente vamos a pasar esta sección y lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad de scroll into view. Aquí vamos a utilizar un objeto, el cual va a ser behavior. Esto quiere decir que va a ser el comportamiento que va a tener al momento de realizar el scroll, que en este caso va a ser smooth para que sea un scroll suave. Una vez ya creada nuestra función, ahora simplemente tenemos que implementarla en nuestra navegación. Por eso nos vamos arriba de todo y dentro de este listado de LI vamos a aplastar Alt, seleccionar cada una y vamos a utilizar la función de onClick. Aquí le vamos a pasar la función que nosotros hemos creado, que va a ser scroll to section. Y aquí nosotros tenemos que pasar el ID de cada una de las secciones que nosotros hemos indicado. Una vez añadidos los IDs a la función, si nos vamos a nuestro navegador e intentamos probar, vemos que no funciona. Pero si ahora guardamos nuestro archivo y regresamos al navegador, ahora cuando aplaste en servicios, vemos que me lleva hacia esa sección con un scroll suave. Entonces, si es que nosotros vamos a nuestra función que hemos creado y quitamos este behavior, vamos a ver que es un movimiento brusco. Lo quito, voy a guardar y ahora vamos a hacer lo mismo. Como vemos, simplemente está saltando esa sección de una manera brusca. Entonces, para evitar esto, utilizamos el behavior smooth y ya lo tenemos. Y finalmente tenemos que, al aplastar el logo de Coder, nos lleve a la página de home. Para eso es simplemente más de lo mismo. Vamos a utilizar esta función que ya hemos creado, que lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente en este spam. Aquí simplemente vamos a cambiar el ID, que en este caso, como tenemos en nuestra sección, es home. Simplemente voy a escribir home, guardo y cuando vaya al navegador, si me ve el portafolio y ahora aplasto el coder, vemos que ya nos llevó al inicio. Y lo mismo vamos a hacer en este caso para el botón de mi trabajo. Volvemos al editor de código, copiamos la función, o mejor dicho, voy a copiar la que ya está acá creada con el ID correspondiente. Me voy al botón donde dice mi trabajo, que es el que se encuentra aquí, y le paso la función de nuevo. Entonces simplemente guardo el documento y ahora si aplasto el botón de mi trabajo ya me dirige a esa sección. Además de esto, un paso extra que tenemos que hacer es que al inicio de nuestros estilos estamos colocando este scroll padding top. ¿Esto por qué lo realizamos? Para que el momento de que se haga el scroll tenga un espaciado entre el contenido y la navegación. Porque si yo quito esta propiedad y guardo, al momento que yo haga scroll a servicios, vemos que esto está muy junto. Aunque no se nota mucho, pero si le pongo en hover vemos que está casi muy junto de la navegación. Entonces, para evitar eso, utilizamos esta propiedad. Entonces ahora cada vez que yo me dirija a cualquier sección, vamos a tener este pequeño espaciado de 4 rem. Y con eso ya está finalizado nuestro portafolio. Además de tener el diseño responsive correctamente elaborado con su respectivo menú.
Por último, lo que vamos a hacer es utilizar Lighthouse, que es una extensión de Google, para comprobar el rendimiento de nuestra aplicación. Vamos a seleccionar Desktop, vamos a analizar y esperar que esto termine. Una vez que terminó, vemos que tenemos el siguiente resultado, que en rendimiento tenemos 100, accesibilidad 97, mejores prácticas 100 y el SEO también 100%. Con esto nuestra aplicación está optimizada al máximo para computadores. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para celular. Pero simplemente vamos a aplazar aquí en Clear All, vamos a seleccionar móvil y de vuelta a analizar la página y esperar que esto termine. Una vez que ya terminó, vemos que igual para celular está completamente optimizado, tanto en rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas y SEO. Y con esto ya tenemos nuestro portafolio elaborado correctamente, utilizando las mejores prácticas y teniendo el mejor rendimiento posible para poder utilizarlo al momento de hacer el deploy. Entonces eso sería todo por este tutorial. Espero que haya sido de su ayuda. Compartan el video si les gustó, denle like y suscríbanse para estar atentos del nuevo contenido.